Dicen que cuando el pastor no está, los fans no vienen, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que no es el hombre, sino es Dios, ¿no? Dios usa personas para hablar a su pueblo, ¿no? Y pues el Espíritu Santo también está hoy aquí. El pastor se fue para allá, pero el Espíritu Santo también, él sí se quedó, ¿verdad? Entonces vamos a creer que Dios va a estar hablando a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú eres grande, Señor, eres poderoso, eres misericordioso, Señor. Dios, en este día, Señor, queremos poner en tus manos este servicio, Señor, estas palabras, Señor, que tú nos estés hablando, Señor, de nuestro propio corazón, Señor, nos muestres lo que hay ahí adentro, Señor, para que podamos hoy tomar una decisión, Señor, a tu favor, Padre. Háblanos, Espíritu Santo nos guíe y que en este día, Señor, tu presencia nos visite. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Números. Números 21. Vamos a leer el verso 4 al 9. Dice: Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Sí? Vamos a dejarla ahí. ¿Qué está pasando aquí? El libro de los Números nos da una narración complementaria y a veces incluso más detallada del éxodo en el desierto del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, cuando está sucediendo esto, el pueblo de Israel viene de uno de los acontecimientos más complicados incluso en la vida de Moisés. Primero, en el capítulo 12, habían ido los espías y habían regresado y habían hecho desfallecer el corazón del pueblo, ¿no? Y solo 2 de esos espías dijeron sí podemos, 10 de ellos dijeron no podemos, y ganó más la opinión del no se puede al sí se puede, y generó un problema complicado de tal manera que incluso el Señor ya quería eliminar a todo el pueblo, ¿no? Y le dijo a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Ya sé, mira, vamos a matar a todos estos que simplemente no entienden, y vamos a levantar otro pueblo y a ti te voy a poner encima de ellos. Y Moisés dice: no, Señor, ¿qué pasó? Si tú haces eso, ¿qué van a decir las personas? Que nos sacaste solo para morir, y tu nombre, ¿dónde va a quedar, no? Y entonces sucede eso, y después viene una rebelión de Coré y se los traga la tierra, y después viene este éxodo, y entonces el pueblo se empieza de alguna manera a quejar. No hay agua, es que no tenemos agua, y entonces Dios le dice a Moisés: háblale a la peña, pero Moisés ya estaba hasta acá de la gente, ¿no? Y en lugar de hablarle a la peña para que sacara agua, le pega. Órenle, rebeldes, canijos, ¿no? Les dice. Sale agua de la peña,
Pero el Señor le dice a Moisés y Aarón, ustedes no me santifican. Ustedes no me dieron la gloria en frente del pueblo, así que ustedes no van a entrar. Entonces vienen de esta situación y después muere Aarón, ¿no? Entonces estamos hablando que en este tiempo, en este momento de la vida de Israel, había una inestabilidad bien complicada como sociedad, como cultura, como pueblo, ¿no? Efectivamente, el Señor los había sacado de Egipto para darles la tierra prometida y ellos no veían ninguna tierra prometida. Y solo veían desierto y solo veían que no había agua y solo veían que tenían hambre y se empezaron a fastidiar del maná que descendía del cielo y después llegan con el pueblo de Edom y Moisés le dice, oye, haznos paro, ¿no? Voy a parafrasear. Danos chance de atravesar por aquí para cortar nuestro camino. No vamos a hacer nada más, solo vamos a atravesar por aquí. No vamos a agarrar de tu agua, no vamos a agarrar de tus ganados, no vamos a agarrar nada que te corresponda, solo déjanos pasar por aquí y no vamos a molestar. Y Edom le dice, no vas a pasar. ¿Pero por qué no? Porque yo no quiero que pases. Y si pasas, te lo voy a hacer cansada. Entonces, ya estaban hastiados todo el mundo y además tenían ahora que rodear, ¿no? El territorio de Edom. Entonces, la línea recta es el lugar más, es la distancia más corta entre dos puntos y no había forma de hacerlo. Entonces tenían que rodear y se iban a tardar mucho más tiempo. Y después de que ellos empiezan a rodear, se encuentran con otro enemigo, ¿no? Con Hadad. Y él se las hace cansada y los ataca. Y entonces llega los vencen a Hadad, vencen al enemigo, pero ya están desgastados en su corazón, ya están hasta acá de todo. Y entonces dice que se van para rodear la tierra de Edom. Y dice que ya estaban tan complicados en su corazón, dice que se desanimaron en el camino. Y dice que después de que se desaniman, empiezan entonces a hablar en contra de Dios. Empiezan entonces a quejarse, empiezan entonces a experimentar en su vida una realidad que ellos no esperaban. Y dice que se fastidiaron del pan que provenía del cielo. ¿No? Qué fastidio es este pan, dice. Y entonces, a causa de eso, el Señor envía unas serpientes, dice, y los empiezan a morder y empiezan a morir, ¿no? Empiezan a morir. Y entonces el pueblo dice a Moisés, dile al Señor que ya se detenga. Señor, Moisés, dile al Señor que deje, que nos perdone, que la hemos regado. Y entonces Moisés ora y el Señor le dice, hazte una serpiente y levántala de tal manera que cuando alguien sea mordido, mire a la serpiente y esa serpiente, y a causa de mirar la serpiente, esa persona pueda vivir. ¿Ok? Ese es el contexto de lo que está sucediendo. Esta es la condición en ese momento de este pueblo. Verso 4 dice, había un desánimo. ¿Podemos poner la traducción lenguaje actual de ese verso? Miren qué dice. Dice, en el camino, la parte final, en el camino, ¿qué? La gente se desesperó. ¿Qué es desesperar? Dejar de esperar, ¿no? Desesperarse es que ya no puedes esperar más. Tienes que hacer algo, tienes que actuar, ¿no? Entonces dice la escritura 1, ellos tenían desánimo en sus vidas, había una desesperación porque no veían que había un avance, que no veían el momento en el que iban a poder llegar a lo que Dios les había prometido, ¿ok? Segunda cosa,
este desánimo abrió la puerta para que de sus corazones, y fue algo de que hablamos ayer con los adolescentes, de sus corazones emergiera la rebeldía que había ahí. El desánimo produjo, la desesperación produjo que en sus corazones emergiera esta rebeldía, ¿no? El verso 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. O sea, no solamente le echó bronca al Señor, sino fueron con el líder que Dios les había puesto y le dijeron, y tú también tienes la culpa, ¿cierto? Y esa rebeldía los lleva a pecar, a murmurar, y dice el verso 6, a recibir en sí mismos la consecuencia de ese extravío. Romanos 1 dice eso, que las personas al no darle la gloria a Dios, que las personas al olvidarse de que Dios es Dios, dice, se hacen necios en sus razonamientos y envanecen su mente, la entenebrecen, y esa mente entenebrecida, esa vanidad en sus mentes los lleva a cometer actos que Dios aborrece. Y dice, y esas personas que se comportan así reciben en sí mismas la consecuencia de ese extravío. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos siguiendo esta vereda, ¿ok? Entonces ellos empiezan a recibir esto. A mí nunca me ha mordido una serpiente. ¿Alguien aquí le ha mordido una serpiente alguna vez en la vida? Y no hablo de esa amiguita tuya que te caía mal en la... No, no hablo de esa amiguita. Sí. Una de Davis, ¿no? ¿Eh? O les ha mordido algo, una araña, o un perro, una araña, ¿sí? Un perro, ¿no? Y se murió el perro, brother, ¿no? No, ¿verdad? ¿Ok? Dice que lo estaban mordiendo serpientes y las serpientes, estaba yo leyendo investigando un poquito acerca de estas serpientes y dicen que en esta zona donde estaban ellos, ahí hay muchos reptiles del desierto, muchos, y que muchos de ellos son muy venenosos, ¿no? Entonces, que la palabra ardiente, que es muy probable a que se refiere a su forma, a su color y a su textura, a su apariencia, a este tipo de serpientes, entonces les llama ardientes, ¿no? Entonces que eran muy venenosas y entonces están mordiendo a las personas a causa de su rebeldía. Está mordiendo al pueblo de Israel a causa de su murmuración y esa severidad, ese azote, esa condición complicada en sus vidas en ese momento los lleva, hermano, a una conciencia de lo que habían hecho. Los lleva a la conciencia de decir, a ver, nosotros estamos así, en esta condición, padeciendo esto, porque nosotros murmuramos contra Dios y contra Moisés. Nosotros estamos en esta situación porque nosotros pecamos contra Dios y hoy tenemos nuestras consecuencias, ¿cierto? Pero en el verso 7 dice la escritura que ellos van con Moisés y les piden que intercedan a Dios por ellos. Dice Moisés, la regamos, pídele al Señor. Y la escritura nos enseña, versos 8 y 9, que Dios proveyó la solución a ese problema. Moisés levanta esta serpiente de bronce y la indicación era muy simple, solamente había que mirar la serpiente, ¿cierto? No había que hacer otra cosa, solamente había que mirar la serpiente para evitar morir. Los versos 7 y 8 de la versión TLA, ¿puedes ponerla, por favor? Dice esto. No, pues estamos en Romanos ahí, no, en Números 21, 7 y 8. Dice,
Por eso fueron a decirle a Moisés: reconocemos que no hemos hecho bien al protestar contra Dios y contra ti. Por favor, pídele a Dios que se lleve de aquí las serpientes. Y miren lo que dice. Moisés le pidió a Dios que perdonara a los israelitas y Dios les contestó: es una serpiente de bronce y ponla en un asta. Si alguna serpiente los muerde, diles que miren a la serpiente de bronce y sanarán. Moisés le dijo: perdónalos, ¿no? Y el Señor no agarró y dijo: no, ok, están perdonados. Dijo: no, ok, vamos a hacer esto. Haz esta serpiente, levántala, ponla ahí, para que cuando sean mordidos, cuando estén en esta situación, cuando estén en peligro de muerte, entonces vean a esa serpiente, la miren y sanen. Yo les pregunto una cosa, hermano, la serpiente, hagamos de cuenta, ¿se la imaginan? Bueno, es más, ¿han visto ustedes los, no sé si llamarle logotipos, pero como los escudos de las áreas médicas, de las ambulancias o de un hospital, y tienen un palo y una serpiente? De aquí viene. Oh, ¿verdad? De aquí viene. Por eso el símbolo de la sanidad es un palo con una serpiente, y luego ya le agregaron más cositas, ¿no? Pero en esencia es eso. Bueno, imagínense ese palo con la serpiente. Yo les pregunto, ¿ese palo con la serpiente de bronce tenía poderes mágicos? ¿Esa serpiente tenía algún tipo de vida en sí misma que podía hacer que la gente sanara? Entonces, ¿cuál era el caso de poner algo ahí que no hacía para nada, sino era nada más un palo con una serpiente y que la gente lo mirara? Si no tenía poderes, ¿cuál era el caso, hermanos? A ver, la obediencia, ¿qué más? Indicación de Dios, obediencia también, ¿qué más? Fuerte, fuerte. ¿Quién dijo allá? Ah, la fe, ¿no? Por supuesto que el palo ese con la serpiente no tenía un poder en sí mismo. Era la eficacia del poder y la gracia de Dios operando en la persona cuando ponía su fe al mirar a esa serpiente. ¿Estás siguiendo? Tenía que ver con en dónde estaba poniendo sus ojos esa persona, en quién iba a creer, a quién le iba a obedecer, qué voz iba a seguir. ¿Me estoy explicando? Y no tiene sentido. Oye, te pica una serpiente y si yo te digo: mira, te va a picar este alacrán, ¿no? Y cuando te pique, ves el ventilador y vas a sanar. No hace sentido, nada de sentido. ¿Cómo podía ser sentido? El sentido se lo daba de quién había provenido esa instrucción, de qué es lo que Dios quería trabajar en el corazón de ellos. ¿Sí me estoy explicando? ¿En dónde estás poniendo tus ojos, hermano? En una situación tan complicada, porque si tú nada más lees el pedacito, decimos: ay, qué gente tan gacha, ¿no? Que sí lo eran, pero podríamos concluir muy rápido. Ay, qué gente tan malagradecida. Pero ya cuando vemos el contexto, que no la estaban pasando bien, que se les estaba complicando la vida. ¿Alguna vez a ustedes han tenido épocas, olvídate de días, épocas complicadas en sus vidas? O sea que pasa un mes, pasan 2 meses y no se resuelve, al contrario, empeora, y tú oras y las cosas no salen y sigues peleándola y sigues luchándole y dices: ya en qué momento, ya no es lo duro sino lo tupido, ¿cierto? ¿Y cuántos honestamente han en su corazón sido tentados a decirle: Señor, ya no? A murmurar contra Dios. Tú prometiste esto en mi vida, tú me has hablado de esta manera, tú me has dicho que debe ser de esta manera, y mira cómo están las cosas. Y nuestro corazón, que es engañoso y es perverso y es rebelde, al momento que tenemos este desánimo, también aflora esta rebeldía y queremos murmurar contra Dios, contra la gente de Dios, contra el hombre de Dios. ¿Sí o no es cierto? Hay veces en las que traemos situaciones y además hacemos algo equivocado y viene la corrección. Y en lugar de decir: no, a ver, tranquilo, respira profundo, tranquilízate, cálmate, mejor medita, ¿qué es lo que está haciendo?
ese desánimo y esa rebeldía genera que esa corrección, en lugar de ser algo que nos bendiga, se convierte en una piedra de tropiezo para nosotros. Porque, si no es cierto, dependiendo de cuál es nuestro ánimo, nos pueden decir exactamente lo mismo y recibirlo de manera diferente, ¿no? Alguna broma, algún chascarrillo, y si estás de buen ánimo, jajaja, y lo recibes, pero si andas de malas, muerdes a la persona, ¿no? Y ahora esa persona tiene que mirar a la serpiente para no morir. ¿Me estoy explicando, hermanos? Así que vayamos entendiendo bien esto. Y el Señor Jesucristo, vamos a leer Juan capítulo 3, versos 14 al 16, por favor. Va a ser un mensaje corto, pero es para que ni queremos agarrar tiempo para orar, hermanos. ¿Ok? Juan capítulo 3, 14 al 16. Dice, está hablando Jesucristo de sí mismo y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Jesús, así como Moisés en el desierto, así como en la situación en donde no había esperanza, así como en la situación en donde el pecado estaba reinando y había una condena de muerte, porque había una condena de muerte, ¿sí o no es cierto? O sea, eran mordidos por serpientes, estaban condenados a morir. Dice, y así como había esa condena, dice, es necesario que yo sea levantado como esa serpiente, para, dice, cualquiera que en él cree. Y yo le pondría, si hacemos la analogía, si hacemos un match entre lo que está pasando, yo diría, para que cualquiera que aquel mira hacia esa cruz. ¿Verdad? Cuando dice, para que todo aquel que en él cree, quiere decir para que todo aquel que en él mira hacia él, pone su fe, pero no en un Jesús que está vivo en ese momento, pero en un Jesús que está pagando el precio de nuestra propia condena. ¿Cuántos dicen amén? Dice, así como eso, yo tengo que ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego viene el verso que todo el mundo no sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Pero ya en el contexto, que ha dado no significa que vino al mundo y nació, sino que lo dio para morir. ¿Verdad? Que lo dio para ser sacrificado, que lo dio para ser levantado como esa serpiente, para que todas las personas que están viviendo en pecado, todas las personas que están desanimadas, todas las personas que están desesperadas, todas las personas que ya no tienen una esperanza de vida, que están condenadas a una muerte eterna, puedan mirar hacia esa cruz y Dios traer una salvación a sus vidas. De eso se trata, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué seríamos sin Dios, tú y yo? Miren, hermanos, yo no me gusta decir estos anuncios, pero hoy cumplo 44 años. No se los digo para que me den muchos regalos en Liverpool y esas cosas. No. Se los digo porque yo hoy estaría muerto, hermanos, si no hubiera mirado a esa cruz. Yo no creo que ni siquiera he llegado a esta edad. No parece, pero sí las tengo. ¿Me estoy explicando? Por eso era necesario que Jesucristo viniera y dice, Dios amó tanto, te amó a ti y me amó a mí, hermano, que dio a su Hijo para morir, para que fuera sacrificado, fuera levantado como esa serpiente en el desierto, para que tú y para que yo, estando en una condición de muerte, pudiéramos ver hacia allá y poner nuestra fe en Él
nuestra confianza en Él, nuestro corazón en Él, y entonces no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Va siguiendo hasta acá. Oh, qué bueno ha sido Dios contigo, hermano. Qué bueno ha sido Dios conmigo. Que siendo un pecador, que siendo un murmurador, siendo un rebelde, dice esa canción, un rebelde siempre fui y todo lo hice a mi manera. ¿Verdad? Oh, nadie puede contra mí, era mi lema. Pero yo era hijo de las tinieblas. Pero, aleluya, Él murió por mí en la cruz. Él me dio esta esperanza. Él me abrió la oportunidad, hermano. Muchas veces hoy, tal vez hoy haya desánimo en nuestras vidas. Tal vez haya esta desesperación que vemos y avanzamos, pero no vemos que las cosas estén siendo muy diferentes, no vemos que las cosas sanen, no vemos que las cosas sean para mejor, no vemos, como coloquialmente se dice, la luz al final del túnel, y ya estamos desesperados y desanimamos nuestro corazón. Deseamos que las cosas sean como queremos y no lo son. Y a veces incluso basamos este desánimo en las promesas de Dios. Oh, Dios prometió que nuestra casa sería salva, y yo veo que mi esposo y mis hijos o mi esposa están perdidos. Y ya llevo 10 o 15 o 20 años orando por ellos y no se salvan. Señor, ya hay desesperación. O tu palabra dice, Señor, que tú me llenarás con tu Espíritu Santo y no lo tengo. ¿Qué está pasando? Y la desesperación abre la puerta a esta rebeldía que hay en nuestros corazones. ¿Por qué la gente puede agarrar y decir, no sabes qué, ya estuvo bien, ya mejor me regreso al mundo, me regreso a de donde Dios me sacó, me regreso a hacer las cosas de donde Dios me alejó? ¿Por qué regresamos? Porque nos desanimamos, y en lugar, en nuestro desánimo y desesperación de ver hacia la cruz, miramos nuestra circunstancia. ¿Alguien se ha visto al espejo y ha tenido lástima propia? Hijo, pobrecito de mí. ¿Sí o no es cierto? Pobrecito de mí. Si yo tuviera lo que el otro tiene, si mi situación fuera distinta, o si yo tuviera la esposa que el otro tiene y no la que yo tengo. Hoy hizo una risa, pero sí es cierto. O el esposo, ¿no? Como el chiste ese. Le dice ella a él, ¿ya viste? ¿Ya viste al vecino? ¿Ya viste cómo él le lleva flores a su esposa? ¿Tú por qué no haces lo mismo? Ay, pues porque yo no conozco a su esposa. ¿No? De llevarle flores a la otra esposa. Y entonces este desánimo, hermano, nos mueve hacia la rebeldía en nuestros corazones. Pero es donde Dios nos está probando. Es donde Dios prueba nuestra fe, prueba nuestros compromisos, prueba las cosas que hablamos en el altar. ¿Cierto? Porque el Señor agarró y dijo, a ver, levanten esa serpiente. Y ya es cosa de cada quien a dónde quieren mirar. Y es cosa de cada quien en dónde van a poner su fe. Ya es cosa de cada quien a quién van a escuchar y a quién van a obedecer, y van a pagar el precio de la decisión que ustedes tomen. Y Dios prueba en Deuteronomio capítulo 8, en el verso 2. Mira lo que dice el Señor. Ellos no se estaban dando cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, hermano. ¿Me oyes? El Señor nos está probando. El Señor nos prueba con estas circunstancias para ver en dónde está nuestro corazón y en dónde estamos poniendo nuestra mirada. Si en el galardón, si le estamos poniendo en la cruz, si estamos poniéndola y confiando en Jesucristo y en su sacrificio, o estamos buscando más bien cómo justificar nuestra condición actual. ¿Me va siguiendo?
Dios. Murmuramos del Señor, murmuramos de su obra, murmuramos de la iglesia, murmuramos de los hermanos, murmuramos del pastor, gloria a Dios. Le pedimos las cosas que sean hechas como nosotros queremos y somos presos de nuestro propio pecado y condenados a muerte, pero Dios proveyó a Jesucristo. Dios proveyó a Jesucristo para poder ser salvos de esa condenación, mirando hacia su cruz, mirando hacia su sacrificio, hermano. Él resolvió el problema del pecado en nosotros. Ahí se resolvió. Cuando Él muere por amor, de tal manera nos amó que lo dio, pero lo dio para morirse. ¿Me estoy explicando? Para entregar su vida fue el amor de Dios, hermano, que hizo que Jesucristo fuera levantado como esa serpiente, para que todo aquel que mira hacia Él, que cree en Él, fuera perdonado a causa de aceptar ese sacrificio poniendo su fe en Jesús. La Navidad no se trata de decir, ¡ay, qué bueno que nació Jesús! Bueno, ya hoy el mundo no sabe ni qué es la Navidad, ¿de acuerdo? Ni la Semana Santa y esas cosas, no saben. Son ignorantes, dice la Escritura. Y por la ignorancia y la dureza de su corazón es que son atraídos hacia el pecado, ¿no? Pero la verdadera situación de la Navidad, si es que queremos recordar algo, es que Jesucristo nació para después morir por ti y por mí. En eso radica, no en que nació, ¡ay, el Hijo de Dios! Celebremos todos y ahí trae la gente al niñito Jesús y lo mecen y lo besan. Yo me acuerdo, estaba en la casa de mi tía y vamos a mecer al niñito Jesús y vamos a darle besos y vamos a agarrar colaciones. Y la verdad es que yo tenía así porque ya todos habían besado al muñequito y me tocaba a mí y ya no quería. Y no entendía de qué se trataba esto. ¿Alguien besó al niñito Jesús? ¿Verdad? ¿Y qué significó en tu vida eso? Nada, nada. Hoy, hermano, el Señor Jesucristo, tenemos que entender, fue levantado. En el verso 36 de Juan, capítulo 3. Miren, y aquí está lo importante. El que cree en el Hijo, es decir, el que mira a Jesucristo en la cruz, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ay, hermano, ¿a poco Dios se enoja? Sí, sí. Y mientras nosotros no pongamos nuestra mirada en la cruz de Jesucristo, en Jesucristo crucificado por ti y por mí, hermano, la ira de Dios como esas serpientes está sobre nosotros. Y estamos condenados a muerte. Y tú puedes estar aquí y venir las veces que quieras, sentarte las veces que quieras y alabar las veces que quieras, pero si tus ojos no están en Jesucristo y no estás obedeciendo y no le estás entregando tu vida a Él y no estás viviendo a la altura de lo que Él hizo por ti, la ira de Dios está sobre ti. Dice Pablo en Corintios, 2 Corintios, dice, pues yo no me propuse nada, saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Se dan cuenta? Sin desmayar, sin acobardarse, sin perder el ánimo, sin perder el valor, hermanos, sin desesperarse, poniendo nuestra mirada en esa cruz, mirando a Jesucristo y a este crucificado por ti y por mí. Es la única forma en la que tu vida, hermano, va a poder prosperar. Dice la Escritura, bendito aquel, no recuerdo, creo que está en Jeremías 17, pero no me hagan mucho caso ahorita, que dice, bendito aquel que pone su confianza en Dios. Dice, va a ser como un árbol plantado a la orilla de las aguas, de tal manera que el tiempo va a pasar y su hoja nunca va a dejar de estar verde. Confiar en Dios significa primeramente poner nuestros ojos en la cruz, en el sacrificio, y después entregarle nuestras vidas y recibir la vida de Dios por medio de su resurrección. Vamos a ponernos de pie.
Hoy podemos estar igual que el pueblo de Israel, ofuscados, llenos, cargados, desanimados, perdidos, extraviados, heridos en el corazón, pensando que hemos sido incluso engañados o defraudados por Dios mismo, porque Dios promete y yo no veo sus promesas. Y más aún, como ellos, fastidiados del pan que viene del cielo, fastidiados del Señor, fastidiados de su palabra, fastidiados de su iglesia, que nos lleva a mejor tener nuestra propia religión y llevárnosla tranquila. Pero el Señor dice, mira a la cruz. Pon tus ojos en la cruz, hermano. ¿Tu situación está fea? Sí, sí está. Nadie niega eso. Y eso es importante que lo entendamos. Nadie puede experimentar nada en cabeza ajena. Cada quien tenemos cierta tolerancia ante una misma situación, ¿verdad? No minimizamos la situación por la que podamos estar viviendo, pero ninguna situación justifica que nuestros ojos no estén puestos en Jesucristo. Ninguna. El Señor los probó su corazón. El mundo, hermano, el mundo va a arremeter contra ti cuando digas que amas a Dios, cuando digas que tú eres cristiano. Se van a burlar, te van a señalar. Miren, yo estaba trabajando en una universidad y ya saben que las universidades, un espíritu que gobierna, y yo creo que el hermano Sail me va a poder confirmar lo mismo, un espíritu que gobierna en las universidades es el orgullo y la soberbia del saber. O sea, ahí la gente compite entre ellos, sus objetivos de vida son tener la maestría, el doctorado, el postdoctorado y otras 3 maestrías más y otras 3 licenciaturas más para decir que yo estoy hasta acá y todo el mundo está abajo. Es el espíritu que se mueve ahí. Entonces todo el mundo ahí cree que sabe mucho y cree que todo lo domina. Y pues yo estaba ahí en medio, ¿no? Con mi cara de moped ahí, trabajando. Y entonces empiezan a enterar que soy cristiano, les comparto a este y a aquel y al otro. Y de repente empiezan las preguntas incómodas. ¿Y tú qué opinas de la homosexualidad? Pero enfrente de todos, ¿no? No te lo dicen así, a ver, ven, quiero hablar contigo acá en privado. No, enfrente de todos. Y tienes que pararte firme en tu convicción, hermano. Tienes que mirar a la cruz en ese momento y decir, Señor, esto es. Tú aborreces esto. ¿Qué opino? Pues que sea un comportamiento equivocado. Que Dios ama a esas personas, pero aborrece ese pecado que hay en sus vidas. Y miren, al mentiroso y al homosexual, los dos se van al infierno. ¿Me explico? Pero como el mundo hoy tiene su base ideológica en ese pecado específicamente, quieren ponerte en evidencia y silenciarte. En pocas palabras, porque el diablo lo sabe. Quita tus ojos de Jesús y sigue la corriente y no te va a ir. ¿Me estoy explicando? Hermanos, esas personas se dicen que son perseguidos y que son discriminados, pero hasta el día de hoy, la comunidad más discriminada, perseguida, buleada, atormentada, ha sido la cristiana. Pero eso es un engaño. Por eso dice la Escritura, el que cree en el Hijo
El que pone sus ojos en Jesús y no se mueve de ahí y su vida la planta ahí y enfrenta las consecuencias de su fe, ese tiene vida eterna. ¿Me estoy explicando? Ese tiene vida eterna. ¿Cómo los primeros cristianos podían ser muertos? Podían estar ahí y decir que era un privilegio morir por su Señor. Si Jesucristo no fuera algo real. ¿Me estoy explicando? ¿Alguien de ustedes moriría por una mentira aquí? ¿No? Que alguien dijera, yo voy a dar mi vida porque la América es el mejor equipo del mundo. Ni los americanistas hacen eso. ¿Quién moriría por una mentira? Nadie. Pero esos hombres murieron por la verdad. Y sabían que les esperaba una patria mejor. Sabía que les esperaba una vida eterna al mirar a Jesucristo. Sin desmayar, sin desesperarse, poniendo la mirada en Jesús. Firme en tu fe. Enfrenta este mundo con la fe en aquel que ha vencido al mundo ya. Pero Dios, cierre sus ojos, se ha meditado. En esta mañana estamos reunidos aquí. Y tal vez estamos fluyendo solamente. Tal vez estamos aquí buscando las respuestas, tratando de alimentar nuestra esperanza con la palabra de Dios, con lo que escuchamos. Pero nuestros ojos no están en Jesucristo. El amor de Dios no fue solamente al haber enviado a Jesús, haberse hecho hombre. El amor de Dios es haberlo enviado para que Él se muriera por ti y por mí, sin una necesidad de dejar su trono. La cruz de Jesucristo tiene que ser en donde toda nuestra vida esté fundada. Porque es de ahí donde recibimos el perdón y la vida eterna. Somos condenados a muerte, pero Él pagó esa muerte por ti y por mí. Y ahí es donde tienen que estar nuestros ojos todo el tiempo. Todo el tiempo.